Ya, joven. Entonces, para el tema de hoy, ya viendo, ¿no? Teniendo conocimiento de lo que es un ángulo en posición normal, ¿no? Y la única, lo único que se necesita es que empiece del eje X positivo. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de ángulos coterminales, lo que yo les venía diciendo. Hoy día vamos a hacer el tema de ángulos coterminales, ¿no? E implica conocer estos ángulos. Miren, cuando es una vuelta y empieza en este sentido, antihorario, miren, antihorario, ¿no? Ese ángulo es positivo. Como es toda una vuelta, el ángulo de una vuelta mide 360 grados. Este ángulo que miden aquí, que miran, ¿cuánto mide? Ahí te dice, ¿no? 60, 60 grados. ¿no? Y te dice que es positivo. ¿Por qué? ¿En qué sentido está? ¿En qué sentido está? ¿Horario o antihorario? A ver, Antihorario. ¿en sentido? Horario. Antihorario. ¿Horario o antihorario? Antihorario, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que poner aquí algo muy importante, ¿ya? Cuando es en sentido antihorario, a ver, vamos a añadir un poco, ya. Cuando es en sentido antihorario, ¿cómo es el ángulo? ¿Cómo es el ángulo? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Ya? Y cuando es en sentido horario, ¿cómo es el ángulo? Negativo. Negativo. Nada más, hay que recordar eso. ¿Ya? Antihorario, positivo. Horario, negativo. ¿Ya? Hay que recordar eso. Ya. Ahora sí. Miren, este ángulo, ¿en qué sentido está? ¿Horario o antihorario? Horario. Horario. Por lo tanto, si es horario, le corresponde un ángulo negativo. Ahí lo tienen, menos 300 grados sexagesimales. Este, como es en sentido antihorario, se le considera signo positivo. ¿Y cuánto es el valor? Más 250. Él está en sentido antihorario. Ah, ya. Entonces le corresponde un signo negativo. ¿Ya? El ángulo que le corresponde es menos 150. ¿Sí? Este sería en sentido positivo. No, perdón, en sentido antihorario. Por lo tanto, es positivo. ¿No? Y el valor de ese ángulo es 120 grados. ¿No? Ya más o menos nosotros vamos a ir conociendo. Miren, eh, cuando un ángulo es 90 grados, cuando un ángulo es 180, cuando un ángulo es 270 y cuando un ángulo es 360, ¿no? Vamos a ver diferentes puntos. Nosotros podemos, ¿no? Con la ayuda del transportador, ¿no? Tener diferentes ángulos, sean positivos o sean negativos, ¿ya? Sean positivos o sean negativos, ¿sí? ¿Se entendió el sentido? Antihorario y horario, signos de los ángulos. Sí, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya. Sí. Muy bien, chicos. Entonces, a lo que vamos el día de hoy. ¿Qué son ángulos coterminales? Dice lo siguiente. Dos o más ángulos en posición normal se denominan coterminales cuando sus lados finales coinciden. ¿Ya? Además, la diferencia de los ángulos debe dar como resultado un número entero de vueltas o revoluciones. ¿Ya está? Miren, en la figura que ustedes observan, alfa es un ángulo en posición normal, ¿sí o no? Y su lado terminal, ¿qué cosa es? Es esta línea, ¿sí? Es esta línea, lo voy a remarcar aquí. Esta línea, esa línea que ustedes ven ahí, es el lado terminal de alfa, ¿ya? Entonces, mira, ¿cuál es el lado terminal para beta? Beta empieza así, así,
¿no? Algo así, en espiral. Y termina en esa misma línea, ¿no? Por lo tanto, si ambos ángulos terminan en esa misma línea, ¿no? Puede haber otro ángulo que también empiece del eje X positivo y de así varias vueltas, pero siempre termine aquí, siempre termine ahí, ¿no? Entonces, se dice que si dos o más ángulos en posición normal, ¿no? Tienen sus mismos lados terminales o coinciden sus lados, ¿no? Cuando finalizan, quiere decir que esos ángulos son coterminales o terminales, ¿ya? Y la diferencia de estos ángulos es un número entero de vueltas o revoluciones, ¿ya? A ver, vamos a ver esta parte teórica, ¿ya? Con un ejemplo aquí. A ver, ahí en la figura, ¿qué ángulos veo yo, por favor? Díganme ustedes. 405 grados, menos 315, y el otro que está de azul, miren, ¿en qué sentido va el que está de azul? Antihorario, ¿no es cierto? Miren, va en sentido antihorario. Va en sentido antihorario. ¿Ya? ¿Pero qué? ¿Cómo le sale 405? Porque miren, si miran el de azul, da una vuelta entera, miren, ese ángulo, da una vuelta entera. Llega hasta aquí, ya son 360 grados. Si le agregamos este más, esta partecita que tenemos aquí, ese ángulo ¿cuánto mide? Mide 45. Porque si esto mide 45, obviamente el ángulo es de 45. Si ya tenemos 360 grados, más 45, ya sería 405. ¿No? Y yo les pregunto, estos ángulos que ven aquí de verde, de rojo y de azul, ¿están en posición normal? ¿Sí o no? ¿Están o no en posición normal, jóvenes? Sí. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿dónde empiezan? ¿Dónde empiezan? En el eje X positivo. X. Empiezan de esta parte, ¿no? Empiezan en este lado. ¿Ya? Muy bien, empiezan ahí. ¿Y dónde acaban? En este lado, que les dice aquí, lado terminal. ¿No? Todos, miren. El sentido de la flecha justamente acaba aquí. Este que es un ángulo negativo, termina en ese lado terminal. Este de azul se da toda una vuelta, pero termina en ese lado terminal, ¿no? Por lo tanto, estos tres ángulos son ángulos coterminales, ¿no? Se van a denominar ángulos coterminales, ¿por qué? Porque tienen un mismo lado inicial, que es el eje X positivo, y un mismo lado terminal, ¿no? que viene a ser este rayo que está aquí, ¿ya? Entonces, para yo asegurar que un ángulo o un par de ángulos son coterminales, ¿qué te dice aquí la teoría? La teoría dice lo siguiente. Dos o más ángulos en posición normal se denominan coterminales cuando sus lados finales coinciden. Ya está. En esta parte, los lados finales ya coinciden, ¿no? Y el lado inicial ya saben que es el eje positivo, ¿no? Los lados terminales coinciden. Ahora, además, la diferencia de los ángulos, escuchen, la diferencia, o sea, la resta, ¿no? La diferencia de los ángulos debe dar como resultado un número entero de vueltas o revoluciones. ¿Ya? Un número entero de vueltas o revoluciones. A ver, vamos a averiguar. Además dice, la diferencia de los ángulos, ¿ya? Cuando te habla de diferencia, nosotros vamos a restar. Por ejemplo, tomamos los ángulos de 45 grados y menos 315. ¿Ya? Mira, en la figura se observa 45 grados
y menos 315 poseen el mismo lado terminal. Además, si yo tomo la diferencia o resta, miren, 45 menos 315, ¿no? Este es el ángulo de 45 y este es el ángulo de menos 315. Estoy haciendo la diferencia o resta. Cuando yo hago la diferencia o resta, miren, menos por menos te sale más. Por eso yo le pongo aquí 45 más 315. ¿Cuánto es ese valor? 360. Entonces, ¿qué estamos averiguando ahí? Que 45 y menos 315, al yo hacer la diferencia, estoy obteniendo 360 grados. O lo que es lo mismo, una vuelta. ¿Sí? Una vuelta. Ahora, si tomo en el otro sentido, ¿no? Perdón, en el otro orden, menos 315, y le resto con el otro ángulo, que es 45, me sale un valor de menos 360, ¿no? Que también es, ¿qué cosa? Es el negativo de una vuelta, ¿no? Es el negativo de una vuelta. ¿Qué es lo que te dice aquí en la teoría? Ángulo coterminal, vamos a leer nuevamente. Dos o más ángulos en posición normal, ¿ya? Se denominan coterminales cuando sus lados finales coinciden. Además, la diferencia de los ángulos debe dar como resultado, miren, la diferencia debe dar como resultado un número entero de vueltas, ¿no? En este caso, el número entero de vueltas, ¿no? Cuando yo aplico la diferencia, es 360 grados. Y aquí, menos 360 grados. Por lo tanto, hay que concluir lo siguiente. 45 grados y menos 315 son, ¿qué cosa? Coterminales. ¿Ya? No se olviden de ese término. Coterminales, ¿por qué? Porque tienen un mismo lado inicial y un mismo lado final. No importa cuántos lados, o lo importante es que empiece aquí y termine aquí, ¿no? Así de más una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, se denominan coterminales. ¿Ya? ¿Está bien, jóvenes? ¿Está ahí? A ver. Miren, vamos a hacer algo más, un poquito más. Vamos a tomar entonces ahora estos dos ángulos, el de 405 y menos 315. ¿Ya? Ahí tenemos el ángulo azul, que es 405 y menos 315. Vamos a averiguar si estos dos ángulos, el de azul y el de rojo, son coterminales. Vamos a averiguar. Entonces, diremos lo siguiente. ¿Qué le aplicamos primero? La diferencia, ¿no? Para averiguar si son coterminales. ¿Ya? Aplicamos la diferencia. 405 menos 315, ¿sí? 405 menos, estoy restando un valor negativo. Al yo restar un valor negativo, esto se hace positivo, ¿no? Menos por menos, más. 405 más 315 es igual a 720. O lo que es lo mismo, 360 por 2, ¿no? Ahora, si yo le tomo en el otro sentido, menos 315 menos 405, ese valor me va a salir un negativo, ¿no? Menos 720. Aquí, a ver, vamos a aclarar algo. Es menos 360 por 2, ¿no? Aquí, menos 360 por 2. ¿Ya? A ver. Ahí está. Ahora sí. Entonces, vemos que nosotros al aplicar la diferencia de estos dos ángulos, ¿no? Sea 405 menos 315 o 315 menos 405, de cualquier manera me va a salir, ¿qué cosa? 360 me representa una vuelta. Y el 2 es un factor, ¿no? Es un número entero de vueltas, ¿no? Esto me representa, ¿qué cosa? 360 por 2 es lo mismo que tener dos vueltas.
Este menos 360 por 2, menos 2 vueltas, ¿no? Cuando te dicen más o menos, quiere decir solamente el sentido del ángulo, ¿no? ¿En qué sentido va? ¿En qué sentido va este si es positivo? En sentido antihorario, ¿no? Y si es del signo negativo, es en sentido horario, ¿no? Fíjense ustedes, chicos, cuando un ángulo es en sentido antihorario, es positivo, miren, 45 grados. Este ángulo de azul, en sentido antihorario, a 405 grados. Pero este ángulo que es de rojo, como va en sentido horario, es un ángulo negativo, menos 315 grados. ¿Ya? Bueno, para nosotros averiguar si dos ángulos son coterminales, primer requisito, que empiecen en el eje X positivo y tengan un mismo lado terminal. ¿Ya? Eso es el requisito para que dos ángulos sean coterminales. O en este caso son tres, pues, ¿no? Dos o más ángulos son coterminales si empiezan en un mismo lado inicial, que es el eje X positivo, y en un mismo lado terminal, sea positivo o negativo, ¿no? Como ustedes ven en estos casos. ¿Ya? A ver, vamos hasta ahí más o menos el tema del día de hoy, con ángulos coterminales. ¿Hasta ahí alguna duda? Sí. Pregunten, jóvenes, por favor. Si queda claro esto de ángulos positivos, ángulos negativos, por favor. Pregunten más. Cuando yo quiero averiguar si son ángulos coterminales, solamente aplico lo que es la diferencia. Y si la diferencia me sale 360, que es una vuelta, o en este caso como es 360 por 2, que son 2 vueltas, quiere decir que es un número entero de vueltas, ¿no? Es una vuelta, en este caso, ahí son 2 vueltas, ¿no? Hay que aplicar la diferencia y averiguamos si realmente es un número entero de vueltas. O sea, es un 360 por algo, ¿no? Sea por 1, por menos 1, por 2, por menos 2, por 3, por menos 3. Depende de ello, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí, jóvenes? ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda, jóvenes? A ver, vamos a ver un ejemplo. Nos dice lo siguiente. Encontrar un ángulo coterminal positivo y uno negativo con un ángulo de 55. ¿Ya? Este es un ejemplo. Encontrar un ángulo coterminal positivo y uno negativo con un ángulo de 55. Entonces, para yo tener otro ángulo coterminal, la diferencia, ¿qué cosa es? Es un número entero de vueltas, ¿no? O sea, puede ser más 360 o menos 360. Miren, aquí vamos. Por ejemplo, si yo le resto un número entero de vueltas, por ejemplo, menos 360 grados, tengo menos 305. Y si yo le agrego un número entero de vueltas, es un 415. Quiere decir que estos dos ángulos son coterminales ¿con quién? Con 55. ¿Por qué? Porque la diferencia es un número entero de vueltas. ¿Ya? La diferencia es un número entero de vueltas. ¿Sí? ¿Cómo hallo un número coterminal a 55? Le agrego 360 o menos 360. ¿Ya? Y gráficamente lo represento así. Ahí tenemos un ángulo, el ángulo inicialmente, 55 grados. Si le resto 360 es menos 305. Allá, miren, empiezo de aquí y termina aquí, menos 305. Y si yo le agrego 360, es 415.
415, empezamos de aquí, como es positivo, es en sentido antihorario. 415, ¿no? Toda una vuelta y hasta aquí. ¿Sí? Entonces, vemos que estos ángulos tienen el mismo lado terminal. Por lo tanto, ¿qué cosas son? ¿Cómo se denominan cuando tienen el mismo lado terminal? ¿Cómo se denominan cuando tienen el mismo lado, el mismo lado terminal? ¿Cómo se denominan, chicos? Jóvenes. Hola. ¿Sí? ¿Se escucha o no? Sí, profe. Ya. Entonces, cuando tienen un mismo lado terminal, ¿cómo se denominan esos ángulos? Coterminal. Coterminales. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo hago para averiguar ángulos coterminales de 55? Le puedo sumar o le puedo restar. ¿Sí? Le puedo sumar 360 o le puedo restar. ¿No? Cuando yo le sumo o resto, voy a tener estos dos ángulos. Y cuando los grafico, justamente van a tener un mismo lado terminal. ¿Sí? Este me sale 55, ¿no? Que es el ángulo inicial. El menos 305, ¿no? Como es negativo, va en sentido horario y justamente termina aquí. El otro, 415, es un ángulo positivo, va en sentido antihorario y va hasta aquí. Perdón, va hasta aquí. Tienen el mismo lado terminal. ¿Sí? A ver, chicos, ustedes, a ver, van a encontrarme ángulo coterminal positivo y negativo para un ángulo de 30 grados. Por favor, ustedes mismos son, chicos. ¿Ya? Encuentren, por favor, ángulo coterminal positivo y negativo para un ángulo de 30 grados. ¿Ya? Similar a este ejemplo. Si es para 55, ¿qué le hago? Le resto 360 y le sumo 360. Y encuentro dos ángulos coterminales. A ver, ustedes, por favor, encuéntrenme esos ángulos coterminales para 30 grados. ¿Ya? Por favor, me mandan sus respuestas al interno de acá del Zoom. ¿Ya, jóvenes? Me mandan al interno, por favor. O ya, me indican nomás. A ver, nos va a quedar corto el tiempo. ¿Cuáles son los ángulos coterminales para el ángulo de 30 grados? A ver, sumen y resten nomás 360 grados. Menos 300. ¿Cuáles son? Menos 330. ¿Y el otro cuál es? ¿El otro cuál es, jóvenes? Cuando yo le sumo 360. 390. 390. Ahí está. Muy bien, chicos. Ahí lo tienen, ¿no? Cuando yo le resto 360, menos 330. Y cuando yo le agrego 360, 390. ¿Ya? Entonces, si lo graficamos en el plano cartesiano, esos ángulos, vamos a tener lo siguiente. Ahí tienen el ángulo de 30 grados. Miren, el primer ángulo que le salió, menos 330, quiere decir que es un ángulo en sentido horario, por el signo, ¿no? Por el signo yo lo veo y digo, ah, ya, es en sentido horario. Menos 330, lo ubico así. Y el otro, 390 grados, ¿cómo lo ubico? Como son ángulos en posición normal, miren, yo inicio aquí y termino aquí. Es más de una vuelta porque es más de 360, ¿no?
360 más 30, ¿no? 360, le estoy agregando 30, estoy encontrando el ángulo de 390 grados, ¿no? Que viene a ser un lado terminal de ¿quién? También del de 30 grados y también del ángulo de menos 330 grados. ¿Ya? Hasta ahí quedó claro cómo hallo ángulos coterminales, positivos y negativos. ¿Alguna duda hasta ahí? Pregunten, jóvenes. Pregunten, chicos. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profesor. Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a seguir pasando. Bueno, esto lo vamos a ver en la siguiente clase, pero de todas maneras para que ustedes lo tengan de referencia, ¿no? Si dos ángulos son coterminales, entonces tendrán los mismos valores para sus razones trigonométricas. Aquí ya voy entrando poco a poco a lo que son razones trigonométricas, ¿no? Si son coterminales, por ejemplo en el gráfico vemos alfa y beta son coterminales porque tienen un mismo lado terminal. Entonces yo diré, perdón, aquí, pues ya. Aquí debe ser, perdón, debe ser el ángulo teta, ¿ya? Eso ya lo voy a arreglar en un momento. Entonces, si alfa y teta son coterminales, por ejemplo, en este caso, alfa, esto lo voy a borrar, lo voy a poner ángulo teta, ¿ya? Entonces, si son coterminales, quiere decir que sus razones trigonométricas, el seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, va a ser lo mismo que hallar, ¿no? El seno de beta, coseno de beta, tangente de beta. ¿Ya? Igualmente, para todas las 6 razones trigonométricas van a ser iguales, tanto para alfa como para beta. Eso se cumple siempre y cuando son coterminales. ¿Ya? Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de ello. Ahorita todavía no nos apresuremos en resolver lo que son razones trigonométricas. Por ahora es un poquito más lo que es concepto, ¿no? Pero ya poco a poco vamos a ir conociendo mucho más. ¿Ya? Entonces para ello hay que tener en cuenta solamente eso. ¿Ya? Las razones trigonométricas son iguales siempre y cuando dos ángulos sean coterminales, ¿sí? Como alfa y beta. A ver. Vamos a ver nosotros, chicos, lo que son cambios de orientación. Nosotros ya sabemos, ¿no? Cómo es un ángulo en posición normal. Ahí lo tienen. Por ejemplo, alfa. Pero si yo le quiero cambiar de orientación, miren qué es lo que cambia. El sentido de la flecha, ¿no? Si aquí era alfa, aquí va a ser menos alfa. Estoy cambiando ¿qué cosa? El sentido nada más, ¿no? Como yo les decía, antihorario, positivo. Horario, negativo. En este caso, este es un ángulo en posición normal, pero este ya no es un ángulo en posición normal. ¿Por qué? Porque tienen que empezar del eje X positivo. Pero acá solamente estoy cambiándole nada más, pues, ¿no? El cambio de orientación, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un ángulo de 240 grados, ¿cuál sería lo negativo? ¿No? Si le cambio la orientación, simplemente empiezo de aquí y hago lo inverso, ¿no? Dibujo primero y hago lo inverso. En este caso ya va a ser menos 240 grados. Pero este está en posición normal, pero él no. ¿Ya? Solamente que si yo quiero hacer el cambio de orientación, solamente me guío de esto, ¿no? Le cambio nomás el sentido. De igual manera, si son ángulos negativos, por ejemplo, este es negativo. ¿Por qué? Porque está en sentido horario. En sentido horario, ¿no? Y si yo le hago el cambio, ¿no? El cambio de orientación, ¿no? Ya sería un ángulo positivo. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, este es un ángulo negativo, menos 120 grados. Pero si yo le cambio de orientación, ¿no? Ahí lo tienen.
De la misma manera, ese ángulo que ya está cambiado de orientación ya sería 120 grados. ¿Mm? Guíense nomás del sentido de la flecha. Si es antihorario, perdón, horario, es negativo. Pero si es antihorario, es positivo. Siempre, siempre, antihorario, positivo. Horario, negativo. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte de cambio de orientación? ¿Se entendió, chicos? Cuando hago cambio de orientación. Sí, profe. Ya. Miren, ahí les he puesto, ¿no? Tarea domiciliaria, encontrar un ángulo coterminal positivo y negativo con un ángulo de 90 grados, ¿no? Como les decía aquí, ¿no? Encontrar un ángulo coterminal positivo y negativo con un ángulo de 30 grados. ¿Qué es lo que hacemos? Sumamos y restamos 360 grados. ¿Sí? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice en su tarea? El 1 y el 2 son similares, para un ángulo de 90 y menos 200. El otro, graficar un ángulo de 300 grados y cambiarle de orientación, ¿no? Cambiar de orientación en ángulo, como hemos hecho aquí. ¿Sí? Esa sería la parte de su tarea. Jóvenes, ¿están de acuerdo en hacer otro Zoom más rato? Si tienen alguna duda. Sobre eso nada más, no voy a extender más. Solamente quiero explicarles. ¿Están de acuerdo o ya no? ¿O se entendió toda esta parte de ángulos coterminales? Ustedes deciden, ¿no? ¿Otro Zoom más tarde? ¿O ustedes proponen la hora? ¿Mm? ¿O ahí queda con la tarea? Depende de ustedes, chicos. Jóvenes.